Saludamos a la abogada Sofía Sánchez, asambleísta por la provincia de La Suay. Llegó a la asamblea con el auspicio del movimiento Pachacutic. Es integrante de la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad. Vamos a hablar sobre la aprobación de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza y la oposición que tuvo Pachacutic a la misma. Pero antes, abogada Sánchez, quisiéramos conocer sobre cómo está la situación de la presidencia de la asamblea. Usted estuvo entre quienes no estaban de acuerdo en el procedimiento que se había seguido para nombrar a Virgilio Saquicela, así lo entendimos. Hay ciertas situaciones que están dándose, como el hecho de que Guillermo Lasso, así como alguno de sus asesores como Diego Ordóñez, no reconocen la legitimidad, o por lo menos ponen serias dudas en cuanto a la legitimidad del actual presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Guillermo Lasso el día de ayer ha notificado su ausencia del país por la Cumbre de las Américas a Virgilio Saquicela, pero lo hace con una copia del oficio para Guadalupe Llori. Quisiéramos saber qué está pasando allí y qué puede pasar con respecto a la legitimidad de Virgilio Saquicela. Gustavo, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este medio de comunicación. Justamente las actuaciones que ha tenido el Ejecutivo corresponden a esta presunta ilegalidad de lo que ha ido sucediendo en la Asamblea Nacional. Más allá de un tema de proteger el cargo, las medidas cautelares que nosotros planteamos es un respeto a la organización política. Recordemos un paso antes de lo que sucedió con la destitución, es la ilegalidad que se constituyó con la conformación de esta comisión pluripartidista. Una comisión que fue creada sin respetar a las organizaciones políticas, es decir, quienes conforman no tienen el aval de ciertas organizaciones políticas y incluso el BAN como una bancada más ni siquiera tiene participación en esta comisión. Peter Calo, que está ahí aparentemente representando pues a Pachacutic, él no fue elegido de la bancada, no tiene el aval ni de la bancada ni de los coordinadores nacionales del movimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos esta medida cautelar y el juez otorgó estas medidas cautelares, pues manifestando que el Pleno y la Presidenta tienen que abstenerse de conocer este informe porque se tenía que conformar una comisión que sea legítima, que sea legal. Entonces, en ese sentido, hace una semana, como es de conocimiento público, apelaron la presidencia. Virgilio Saquicela asumió la presidencia al ser el primer vicepresidente y en una sesión que era una continuación en la que no se pueden, según nuestra ley, según nuestra normativa, plantear cambios del orden del día, ni se puede tratar nada que no esté aprobado previamente un orden del día. Se violó todo procedimiento y se conoció este informe. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos manifestado que no vamos a estar de acuerdo en todos los procesos que se hagan violentando la Constitución y violentando la ley. Doctora Sánchez, muy buenos días. Dentro del propio movimiento Pachacutic hay diferencias respecto de lo ocurrido con la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Ahí está el grupo de los asambleístas autodenominados rebeldes, quienes votaron precisamente para favorecer este proceso que a la final concluyó con la destitución de la asambleísta. Así es, desde conocimiento público que existe esta división interna, existe un proceso también en el Comité de Ética con estos asambleístas que no han actuado acorde a lo que se resuelve en los consejos políticos y pues bueno, esto tendrá que resolverse a la interna del movimiento para saber si es que ellos continúan o no de acuerdo a las actuaciones que han tenido. Ellos son quienes también han estado promoviendo esto conjuntamente con la bancada de UNES y el Partido Social Cristiano. Ahora, asambleísta, ¿cómo podría entender la ciudadanía esta insistencia de este grupo del movimiento Pachacutic de sostener a una presidenta, de sostener a la asambleísta Llori en la presidencia de la Asamblea Nacional cuando ya había un proceso en marcha y una serie de posiciones, tanto dentro como fuera de la Asamblea Nacional, que consideraba que ella no venía cumpliendo su trabajo y que definitivamente era hora de hacer un cambio
además considerando que las evaluaciones sin duda alguna son pertinentes y necesarias, no solamente a las autoridades, debería entenderse y extenderse estos procesos de evaluación a todos y todas. Rosana, la ciudadanía tiene que estar clara en este sentido. Quienes están atrás del cargo de la presidencia de la Asamblea, justamente presionando de una u otra forma, incluso yo diría, ellos han manifestado que hay incumplimiento de funciones. Si es que ustedes revisaran la denuncia que fue presentada, una renuncia completamente débil, sin mucho fundamento, y obviamente con un criterio anticipado de esta comisión pluripartidista que nosotros ya conocíamos a qué intereses obedecía. La ciudadanía tiene que conocer que no están atrás solo de la presidencia de la Asamblea, sino que los intereses que hoy persiguen estas bancadas, los intereses que tienen políticos y personales, es ir a las instituciones de control, adelantar juicios políticos. ¿Qué va a pasar con el tema de la Contraloría? ¿Qué va a pasar con el tema del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué la bancada de UNES estaba a favor de que se destituya a este contralor? ¿Por qué? Porque es un contralor que está agilitando el tema de las glosas que tuvieron ellos en la administración cuando estuvieron más de 10 años en el poder. Entonces aquí existen estos intereses personales, estos intereses políticos que nosotros no podemos permitir. La presidenta no les ha dado paso a eso, incluso hasta se inventaron una figura legal de retiro de juicios políticos cuando ellos ya habían planteado juicios políticos, porque los juicios políticos se plantean cuando hay intereses afectados de los ecuatorianos, no intereses personales ni intereses políticos, y no se puede retirar el juicio como en un proceso judicial normal. Se puede retirar porque llego a un acuerdo, porque probablemente ya no quiero seguir con el juicio. Eso no se puede hacer en un juicio político, y ellos inventaron ese proceso para ir retirando juicios políticos, incluso que quieren retirar el juicio político al CNE. Y nuestro compañero Joel Abad, que está ahí, que fue uno de los proponentes, no ha aceptado eso, y por eso no han podido retirar. Entonces existen muchos intereses de por medio que la ciudadanía no conoce, y que claro, lo que quieren ellos figurar es que la presidenta no ha cumplido las funciones, que ha estado haciendo mal su trabajo, cuando si la ciudadanía conociera que quienes no estaban acudiendo al CAL a dar quórum son 4 vocales del CAL, y durante mucho tiempo el corazón de la Asamblea, que es el CAL, no estaba trabajando porque no daban quórum. Eso sí es incumplimiento de funciones. Ahora, se presentan allí estas posiciones polarizadas. Asambleísta Sánchez, la medida cautelar ha sido vista por el bloque ahora de mayoría como una intromisión de la justicia en decisiones políticas del Parlamento, y supuestamente defienden su autonomía. Le preguntamos a usted si es que la legitimidad de esta medida cautelar podría llegar a otras instancias, eventualmente a la Corte Constitucional, que le ha tocado en los últimos tiempos resolver los temas complejos de este tipo que se han ido presentando. ¿Y podría esto eventualmente significar la restitución de Guadalupe Llori? Y si esto llegara a darse, ¿qué pasaría con todo lo actuado por Saquicela? Bueno, Gustavo, nosotros hemos dicho como organización política que vamos a agotar todas las instancias para que se dé cumplimiento a estas medidas cautelares y se respete a la organización política. Eso por un lado. Por otro lado, todos los ciudadanos, todas las personas, sean legisladores o no, cuando vean violentados sus derechos que están establecidos en una constitución que ellos mismos lo crearon en el 2008, se tiene que respetar. Claro, como no les gusta la decisión, manifiestan que hay una intervención de la justicia en el poder legislativo. No, lo que la ciudadanía también tiene que conocer, estimado Gustavo, es que no porque hoy tengan ellos una mayoría creada por intereses personales e intereses políticos, no por intereses de los ecuatorianos, quieran atropellar la ley, atropellar los procesos normativos, atropellar la Constitución. Por creerse el primer poder del Estado y tener una mayoría, hacen lo que sea. Entonces no tengamos ley orgánica de la función legislativa que nos rija. Eso es lo que han hecho en el poder legislativo, incluso manifestando que como el Pleno tiene mayoría y es el máximo organismo, puede ser absolutamente todo. Y ahí sí están muy equivocados. No pueden atropellar la normativa y no pueden atropellar la ley. Recordemos también, Gustavo, qué es lo que está pasando en Colombia con el presidente de Colombia, que por incumplir una acción judicial está privado de la libertad. No podemos nosotros
porque soy el presidente hoy, porque soy legislador, porque tengo mayoría, atropellar una normativa que fue creada para cumplirla. Somos legisladores y somos los primeros llamados a cumplir la ley. Bien, vayamos con, o antes de ir al tema del uso progresivo de la fuerza, ¿cree usted, esta parte no nos ha respondido, que Guadalupe Llori pueda eventualmente ser restaurada en la presidencia de la Asamblea? Nosotros, Gustavo, estamos esperando una resolución del juez. Hemos nosotros agilitado ese proceso, presentando los escritos suficientes, presentando las solicitudes. El juez que ha dicho en estos últimos 2 días que justamente en su sentencia manifestaba que la Defensoría del Pueblo tiene que dar seguimiento al cumplimiento de estas medidas, y hoy ha solicitado el informe a la Defensoría del Pueblo para que emita pues este criterio si se incumplió o no las medidas cautelares. Tienen ellos 72 horas para emitir este informe al juez, y después de eso el juez no puede mantener silencio a las peticiones que nosotros hemos hecho. Tiene que pronunciarse, y si es que el pronunciamiento de él es favorable, por supuesto tendrá que restituir a la presidenta en el cargo, y pues se analizará todo lo que ha hecho el presidente. Generaría vacíos legales allí. Existiría un vacío legal, por supuesto, pero más allá de eso, ¿qué pasa cuando se ha hecho de manera ilegítima esto? Recordemos que más allá del criterio que tenga Virgilio, quien es igualmente mi compañero en la comisión, él sabía que en una continuación no podía implementar un nuevo orden del día, un cambio del orden del día que fue planteado en ese momento y que estaba incumpliendo la ley. Entonces, en ese sentido, habría que analizar qué es lo que se va a hacer con todo lo practicado en estos días, todo lo resuelto por la Asamblea. Nosotros estamos acudiendo porque la Asamblea no puede paralizarse. Incluso la misma presidenta también está sesionando como una asambleísta más, y esperemos la resolución del juez, no nos queda más. Bueno, vayamos entonces a la segunda parte, a lo que aprobó ayer la Asamblea, este proyecto de ley para el uso legítimo de la fuerza. Explíquenos en qué consistió la oposición de Pachakutik. Bueno, Gustavo, nosotros hemos venido analizando este proyecto de ley, que es justo, que es necesario por toda la inseguridad y la delincuencia que vive el país, pero teníamos algunas diferencias en nuestro análisis con respecto al informe de la comisión, justamente en los artículos que hablaba sobre la protesta social, el derecho a la resistencia. Siempre manifestamos un criterio que no podía mezclarse en una ley del uso progresivo de la fuerza contra la delincuencia, temas relacionados a la protesta social y a la resistencia. Incluso manifestamos que estos artículos debían de retirarse. Se hizo muchos análisis, incluso de manera personal desde mi curul enviamos algunas observaciones a la comisión que no fueron acogidas en su totalidad. Una parte sí se acogió, otra parte no, con respecto a que no se puede criminalizar la protesta social. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estuvimos manifestando que se eliminen esto, llegar a un consenso, porque el resto de la ley estaba bien y es justa y necesaria para el cuerpo policial. No se acogió del todo, y el día de ayer hubo un gran debate con respecto a este tema. A la final existieron votos divididos. De mi parte, quiero manifestar a la ciudadanía que he votado a favor de la ley del uso progresivo de la fuerza, porque la delincuencia que vive el país ameritaba que esto suceda. Nosotros vamos a plantear una reforma inmediata con respecto a estos 3 artículos que son, me parece que es el 23, 24 y 25 de la ley, que hablan sobre el tema de la protesta social, de la resistencia, criminalizar la protesta social, pero había también ahí un tema interpretativo, es decir, algunos asambleístas manifestábamos que no estaban del todo mal esos artículos, pero existían unas excepcionalidades que permitían generar que la policía pueda pues intervenir en la protesta social. De una u otra forma se estaría reprimiendo a la gente que sale a la protesta social, que es un derecho que está garantizado en la Constitución. Esa era la inconformidad que tenía el bloque Pachakutik, que manifestamos, que presentamos observaciones, y pues a la final no fueron acogidos del todo por la comisión. Asambleísta, se ha informado además que de parte de Pachakutik se presentará ahora, dependiendo de que cómo actúe respecto de esta ley el presidente de la República, se trabajaría en un paquete de reformas para eliminar estos artículos de la ley.
Sí, justamente eso manifesté hace un momento. Nosotros hemos planteado que esa sería una de las alternativas, pero tenemos que primero analizar cuáles son las observaciones que hará la ley el presidente. Recordemos que él puede vetarla de manera total o de manera parcial, y en ese sentido nosotros poder trabajar. Pero es necesario que se reforme esto. Esa fue la inconformidad, que no en una ley que se está tratando el tema de la delincuencia, de la inseguridad, no se puede mezclar a la gente que sale a la protesta social, a la resistencia, porque ellos no son delincuentes. Salimos incluso a hacer respetar nuestros derechos, el tema de la naturaleza, el tema ambiental, el tema minero, el tema de mujeres, que justamente fue cuestionado en el mes de marzo cuando la policía agredió a mujeres que estuvieron en una marcha. Entonces ese era nuestro reclamo el día de ayer en el debate. ¿Cómo queda en la ley ya aprobada, que tiene que pasar aún el filtro del Ejecutivo, el tema de la ocupación del espacio público en las protestas? ¿Con qué alcances? ¿Con qué limitaciones? Bueno, más que limitaciones, Gustavo, nosotros manifestábamos que quién va a ser el ente que va a calificar si una protesta se vuelve conflictiva, si ya no es pacífica. Esta era una de las observaciones que nosotros teníamos. Es un tema muy subjetivo y se le está dando a la policía para que ellos sean juez y parte. Es decir, ellos pueden calificarse en su momento si es que la protesta se vuelve conflictiva, y probablemente van a agredir a la gente que está en la protesta, en la resistencia. Nosotros habíamos manifestado que previo a esto, por ejemplo, ya está anunciada una movilización por parte de la CONAIE el 13 de junio, que se conforme incluso un comité para analizar, que esté activo en ese momento con parte de quienes solicitaron la marcha, parte de la policía y gente de la Defensoría del Pueblo. Estas fueron una de las observaciones que no fueron acogidas, porque no podemos nosotros determinar ni ser juez y parte, y en este caso la policía tendrá toda la potestad de calificar pues si es que la protesta es pacífica o no. Recordemos también que en la protesta también existen infiltrados que dañan cuando son protestas pacíficas, y esto ha ido sucediendo durante estos últimos años. También la gente tiene identificada protestas que sí se convirtieron en violentas. Recordemos qué es lo que pasó con la Contraloría, el tema del canal de Teleamazonas, y que realmente no eran las organizaciones sociales quienes hicieron esto. Entonces, en ese sentido, genera mucha interpretación de quien lo lee estos artículos. Entonces esperemos pues que ver qué dice el presidente, y después de esto plantear una reforma a esos 3 artículos que nosotros no estuvimos de acuerdo de que estén dentro de esta misma ley. ¿Qué posibilidades ve usted de reconsideraciones en cuanto a esos artículos? Bueno, en cuanto al Ejecutivo, creería que no van a haber reconsideraciones. Justamente ellos son quienes plantearon que esté dentro de esta ley este tema. Yo creería que no va a haber cambios por parte del Ejecutivo, sino más bien esto obedece a una reforma inmediata justamente en estos 3 artículos. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia. Han escuchado a la abogada Sofía Sánchez, legisladora por Pachacuti y representante de la provincia de La Suay.